Hoy voy a haceros una pequeña introducción a lo que quiero que sea una pequeña saga dentro de mi canal de YouTube. Porque se lo debemos a unos guardias civiles que gracias a ellos se consiguió en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el derecho de asociación, y por ello fueron expulsados. Y en concreto, tal y como anuncian nuestros amigos Unión de Guardias Civiles, van a presentar en el Consejo de la Guardia Civil del día 15 un proyecto de ley de personal que intentará que se haga justicia 30 y tantos años después, para que nuestros compañeros Piñeiro, Morata, Rosa, el señor Linde, que en paz descanse, y Páez sean definitivamente readmitidos. Efectivamente, algunos ya tienen edad de jubilación, pero ¿por qué no se les puede dar una paga, así como también un sueldo de jubilados? Lo merecen. Como bien sabéis, en la última manifestación hemos tenido el regalo de conocer a José Morata, un guardia civil que por luchar por el derecho de asociación que actualmente existe ya en la Guardia Civil, entró a prisión. Se le aplicó un delito de sedición. Lo que pasa es que ya me conocéis y me llamó muchísimo la atención, porque me comentó que había propuestas no de ley ya aprobadas en el Congreso de los Diputados. Y seguro que lo va a conseguir, la readmisión por lo menos. Con carácter retroactivo, aunque sea. Esperemos, pero hay 3 proposiciones no de ley aprobadas en el Parlamento por mayoría y estamos en el año 2022 no se han cumplido. Y la pregunta era muy clara. ¿Por qué no estaban ya reincorporados a la Guardia Civil? Llegué incluso a pensar, si ya tienen 65 años es normal que no se reincorporen, pero ¿por qué razón tampoco se les da pues lo que es una jubilación justa, un salario que tienen que recibir? ¿Por qué no se les da con carácter retroactivo este dinero que no han cobrado si injustamente están fuera? Muchas dudas me vinieron a la cabeza y, cómo no, me puse a investigar. Fijaros en esto. Y es solamente una pequeña intro a lo que va a venir en el canal de YouTube. Lo que voy a mostraros hoy son documentación secreta del Servicio Central de Inteligencia, concretamente de la Guardia Civil. Si nos vamos al Google y directamente ponemos Operación Columna de la Guardia Civil y le damos a buscar, fijaros la cantidad de noticias que podemos ver relevante a los compañeros. Efectivamente es documentación secreta, pero ya ha sido desclasificada. Es más, si os fijáis, en este de aquí podéis incluso descargarla y encontramos muchísima información. Mirad, vídeos en YouTube de la Operación Columna, espiados encarcelados y expulsados, noticias en periódicos que también cuentan el suceso, la Comisión de la Verdad, Operación Columna, los guardias civiles que fueron perseguidos por montar una asociación. Esto fue una operación de Estado. Fijaros que aquí está José Morata, el señor Piñeiro. Mirad lo que podemos leer. Creamos la asociación para presentarnos como acusación particular en el caso Roldán, pero fue una trampa. Nunca llegamos a hacerlo. Solo queríamos tener una organización que defendiese los derechos de los guardias civiles. Antes de montar la coordinadora pro perjudicados por la gestión de Luis Roldán y la corrupción coproper, el camino había sido difícil. En el 76, 3 días antes del primer aniversario de la muerte de Franco, tuvo lugar la primera manifestación de policías nacionales y de guardias civiles. Perseguían la seguridad social. En esa protesta fueron detenidas 400 personas, 200 por cada cuerpo, y fueron readmitidos posteriormente por la justicia. ¿Cuál es entonces la razón de que en este caso concreto no? En televisión también se ha hablado de ellos. El caso de José Morata, Operación Columna, esto es de La Sexta. Televisión Española, guardias civiles expulsados por solicitar derechos constitucionales. Nuevamente en Televisión Española. En este caso concreto hablan las mujeres. La escucharemos más adelante. Carmen Romero, la esposa de Manuel Rosas. Fijaros, ellas mismas hicieron una asociación de cónyuges de la Guardia Civil. Luis Roldán, el propio exdirector de la Guardia Civil de esa época. Y os quiero llamar la atención concretamente de Periodista Digital, porque aquí en especial el que escribe es José Carlos Piñeiro González. Es uno precisamente de los expulsados. Situémonos en el año 86. Se crea Unión Democrática de Guardias Civiles, una primera asociación que luego da lugar a lo que se va a denominar el SUGC, o sea, SUGC, Sindicato Unificado de Guardia Civil. Todo esto se va haciendo en clandestinidad, porque la Guardia Civil en ese momento no tiene derecho de asociación. Pero como son muy valientes y creen en la Constitución, deciden ir a darle registro de asociaciones, del Ministerio del Interior, y presentar una instancia para poder legalizar una asociación de guardias civiles. Fijaros, lo presenta por la mañana y a las 3 de la tarde uno de ellos ya es detenido aplicándoles el delito de sedición. Para que comparéis un poquito con lo que existe a día de hoy con el independentismo y lo que está sucediendo. Pero bueno, vamos a dejar ese tema aparte. La cuestión está en que con esos sucesos se hace lo que se denomina la Operación Columna. Con el Servicio Central de Inteligencia, una operativa para ir
deteniendo a todos los cabecillas de este nuevo sindicato que se estaba creando en la clandestinidad. Y podemos leer cosas como esta, vamos a verlas. Página 4, Dirección General de la Guardia Civil, Servicio Central de Información. Fijaros, documento secreto. Se señaló que como quiera la tipificación plena y absoluta del delito de sedición militar resulta a veces difícil de conseguir, se estimaba conveniente el fijar unos objetivos para la operación que alcanzase constituyeran por sí solos la obtención de una prueba irrefutable, y estos objetivos, por orden de prioridad, son: A. Conseguir que la convocatoria de la reunión del Comité Nacional del SUG, el Sindicato Unificado de la Guardia Civil, este que estaba clandestino al que hemos hecho referencia, a la que asistan todos los dirigentes de los comités provinciales, entre 10 y 20 personas, procediendo a la detención de los mismos cuando se esté celebrando. B. De no poder alcanzarse el objetivo anterior, conseguir la convocatoria de reunión del comité regional de la zona o zonas que interese a proceder del mismo modo que en el A. O sea que si no coges a los gordos, pa' abajo, pero a detenerles. C. De no poder conseguir ninguno de los objetivos anteriores, particularizar la obtención de las pruebas que puedan adquirirse individualmente. Es decir, se hizo una operativa dirigida desde el gobierno para detener a estos guardias civiles. Operación Columna, servicio de inteligencia. Proceso de actuación. Cada zona designará al oficial u oficiales que deben establecer contacto al juez togado militar de la región o regiones. Solicitar al juez togado militar correspondiente la autorización para intervenir los teléfonos. Se deben incluir en las peticiones los teléfonos de aquellas dependencias oficiales desde las que se sabe o se presume que contactan los sospechosos. Alucinante, ¿eh? La materialización de las escuchas. Se levantará acta de cuantas relaciones causa-efecto se detecten para su remisión al juzgado togado militar. 6. Atención con esta. Si se necesita provocar algún hecho para obtener una prueba, se solicitará del Servicio Central de Inteligencia. Ninguna unidad emprenderá o realizará operaciones clandestinas por sencillas que se presenten. 7. En el momento de proceder a las detenciones bajo la dirección del Servicio Central de Inteligencia, cada unidad se establecerá una operación parcial. Y como podéis ver aquí, se acordó el 15 de septiembre del 89. La operativa de la Operación Columna se lanzó adelante contra los guardias civiles. Y mirad, vamos a ver alguna documentación así por encima. Fijaros esto. El exguardia Joaquín Parra Cerezo, presidente del clandestino SUG, pretende visitar y dinamizar los núcleos residuales del movimiento sindical clandestino en diferentes comandancias, al objeto de revitalizarlo. Dicen, sus visitas a los diferentes comités se apoyarán con UGT y comisiones obreras, y tendrán una rueda de prensa en cada lugar. Y fijaros, aquí otra. El 25 de mayo del 91 se presentó en la delegación del gobierno de Murcia el documento que se adjunta mediante el que se pretende inscribir en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior la Asociación de Guardias Civiles para la Democracia. El documento está inscrito por exguardia civil Joaquín Parra Cerezo y 3 miembros del cuerpo, que en su día fueron detenidos y procesados por el delito de sedición militar. Es decir, que posteriormente volvieron otra vez ahí a Murcia, presentaron el documento y ¡pum! Detención ipso facto. Operación Columna activada. Vamos a bajar un poquito más y vamos a ir a la 51. Fijaros esta Operación Columna. Situación de los miembros más destacados. Quedan los siguientes. Los objetivos. ¡A por ellos! Brutal. Evolución de las investigaciones. El próximo miércoles 9 se procederá a la detención del guardia civil segundo Miguel García, de la comandancia de Orense, que ha sido identificado como el individuo que se presentó ante los medios de comunicación, me imagino que será eso. Déjenme, el 6 de abril del 90, o sea, y uno por uno fueron objetivos de la Operación Columna. Y mirad, uno de los 4 expulsados de la Guardia Civil lo tenéis aquí. Concretamente era el objetivo número 13 de la Operación Columna, José Piñeiro González. 32 años después, sigue fuera del cuerpo. Esta es la operativa que se montó para detenerlos, pero fijaros ahora en la siguiente documentación. Con toda urgencia sean reconocidos los referidos guardias por un médico militar que diagnostique su estado de salud, se practiquen los trámites necesarios en el Tribunal Médico Militar Regional para hacer expedientes de inutilidad física. ¿Qué os parece? Brutal. Vamos a ir ahora a documentación existente. Primera documentación que nos encontramos, y vamos a ir por orden, de menos a más. Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo. Dice lo siguiente. Recurso de casación presentada por AUGC en el 2015. Este recurso contencioso administrativo ha sido interpuesto por AUGC para que les dejen meterse en lo que se llama Eurocorp, es decir, para pertenecer a una asociación europea. Vamos a ir al fallo.
Fallo de la sentencia. Estimar el recurso contencioso número no sé cuánto contra la resolución del Ministerio del Interior que denegaba la solicitud de inscripción de pertenencia de la asociación AUGC a la entidad de carácter internacional Eurocop. Es decir, que han dejado que pertenezca a Eurocop. Así que fijaros qué cosas. AUGC ahora es una asociación y además también les permiten que se metan a Eurocop. Sin embargo, los otros guardias civiles fueron detenidos por solicitar un registro simplemente de asociación y les metieron un delito de sedición. ¿Veis que aquí la cosa como que truena un poco? Vamos un poquito más para arriba, ahora nos vamos a ir al Tribunal Constitucional. Sala primera del Tribunal Constitucional, compuesto por fulanito de tal y de cual. Sentencia. En el recurso de amparo interpuesto por don Manuel Rosa, recuerda el representado don Domingo que desestima el recurso contra la denegación por silencio administrativo de la petición de inscripción al registro de asociaciones Unión Democrática de Guardias Civiles. Antecedentes. Y vamos a ir al apartado 2.a. Dice, con fecha 5 de noviembre del 88, el ahora recurrente al amparo, actuando como representante de Unión Democrática de Guardias Civiles, UDGC, presentó una solicitud en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior, pidiendo la inscripción en el mencionado registro. Vamos a ir al fallo. Fallo. En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que confiere, ha decidido estimar la demanda de amparo presentada por esta persona en virtud 1. Reconocer el derecho de asociación del demandante. 2. Anular la denegación presunta de la solicitud de inscripción, así como las sentencias del 12 de marzo del 90 y de la sección novena, o sea que les dejan tener una asociación. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional ha permitido el derecho de asociación y por eso, posteriormente a esta, habéis visto que AUGC se mete al final en el Eurocop. ¿Os dejo cuenta un poquito? Va todo ahí, encaminado. Pero vamos a elevar un puesto más. ¿Qué ha pasado con esa operación Columna? ¿Era legal? ¿No era legal? ¿Qué dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Veamos entonces antecedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a este tipo de detenciones por asociativos y demás. Jurisprudencia, asunto da Costa Silva en España, sentencia de Estrasburgo en el 2006. Vemos que tiene un montón aquí de movidas y que van poniendo ahí articulados y tal y cual. Y llegamos al fallo donde dice, por estos motivos el tribunal por unanimidad declara que la reserva española a los artículos 5 y 6 del convenio no impide el control del tribunal de las quejas planteadas por el demandante en base a estas disposiciones. Declara por unanimidad la demanda admisible. La admiten a trámite. Hubo violación del artículo 5.1 del convenio. ¿Y qué dice el 5.1? Vamos a verla. Artículo 5.1 dice, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la ley. 14 de febrero del 2014. A la mesa del Congreso de los Diputados. El Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz Rosa Díez González y al amparo de lo dispuesto en el artículo tal y cual, pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, así como la adaptación del régimen disciplinario de la Guardia Civil por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 2006, la que hemos leído antes. Y expone concretamente este partido político que se haga una propuesta no de ley para la reincorporación de los compañeros de nuevo en la Guardia Civil. Y directamente hace varias preguntas. Aquí en pantalla las podéis ver. 4 años después, ahora llega AUGC y hace lo que vamos a leer ahora. Estimado diputado de la Asociación Unificada de Guardias Civiles AUGC, queremos hacer llevar a su grupo parlamentario las propuestas de proposición de ley para la rehabilitación de diversas penas y sanciones disciplinarias y sus consecuencias que sufrieron guardias civiles por el hecho de reivindicar el derecho a plena ciudadanía de los miembros de la Guardia Civil. Y seguimos leyendo más abajo. En la 9ª legislatura, el 30 de septiembre del 2009, se aprobó en el Congreso de los Diputados por unanimidad una proposición no de ley que velaba por la readmisión de los agentes de la Guardia Civil perseguidos y expulsados del servicio por solicitar el derecho de asociación. En la 10ª se volvió a aprobar una proposición no de ley similar sin que tampoco se haya procedido a su cumplimiento. Y unos poquitos días después, exactamente igual, en este caso lo hace Podemos, con Juan Antonio Delgado como diputado. El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea presenta proposición de ley para la rehabilitación de diversas penas y sanciones disciplinarias que sufrieron los guardias civiles por el hecho de reivindicar el derecho fundamental de asociación profesional. Y aquí lo tenéis. También lo presentan ellos. En resumen, lo que hemos visto en el vídeo de hoy es lo siguiente. Varios guardias civiles
solicitan el derecho de asociación. No se lo dan, y no solamente no se los dan, sino que además son detenidos por ello, y de una manera injusta. Incluso me atrevería a decir, porque he estado viendo ya ciertas detenciones cómo fueron y demás, que hasta rozan la ilegalidad. Además de eso, le atribuyen un acoso mediático brutal, que creo que a día de hoy todavía continúa. Entran a prisión, salen, se monta el tinglao y al final acaban expulsados de la Guardia Civil. Seguidamente pasan una serie de años y consiguen el derecho de asociación. Fijaros que encima tiene tralla la cosa, porque han sido expulsados por un delito de sedición. Pasan los años y resulta que al final empiezan a salir sentencias favorables. El Tribunal Constitucional llega y dice que no hay ningún problema, que al final venga la asociación pa'lante. Seguidamente otro contencioso administrativo, en este caso el Tribunal Supremo, y consiguen que a UGC no solamente ya que sea una asociación, sino que además a Eurocop. Y luego llega el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y dicen que encima las detenciones de la operativa de la Operación Columna, que se hizo para detener a todas estas personas que estaban en plan sindicato clandestino, eso era ilegal. Bien, por lo tanto entonces tenemos que los altos tribunales de justicia te están diciendo que tienen que incorporarse detenciones ilegales y derecho de asociación ya permitido. A eso le sumamos las propuestas no de ley en el Congreso de los Diputados. La primera de ellas de UPyD en el 2014. La segunda también hemos visto la de Podemos, 2018. Y a UGC también ha hecho la suya en el 2018 también. Creo que se la presenta además a Izquierda Unida. 3 proposiciones no de ley. Altos tribunales diciendo que está ya todo bien y que se reincorporen, y 3 proposiciones no de ley solicitándolo. ¿Me podéis decir entonces por qué 32 años después no se ha conseguido que se metan los guardias civiles dentro? Y aquí es donde vienen mis cábalas. ¿En qué estaban trabajando esos guardias civiles? ¿Habían descubierto algo que perjudicaba al gobierno? ¿Estaban metidos investigando delitos de corrupción gubernamentales por casualidad en esa época? ¿No le reincorporan por la información que casualmente a lo mejor pudieran tener? ¿Eso es lo que puede pasar? Estoy preguntando. Porque tenéis que tenerlo bien claro. O sea, la incorporación de estos agentes se puede hacer. Es simplemente que se proponga en el Congreso de los Diputados y una pequeña ley con este parrafito así, publicado y se acabó la historia, todos para adentro. ¿Habéis visto cómo se ha modificado el delito de sedición? ¿Habéis visto cómo se modificará también el delito de la malversación? ¿Y qué rápido se ha hecho? ¿Por qué razón entonces 32 años después sigue habiendo una injusticia con estos guardias civiles, que además nos han hecho llegar el derecho de asociación a los guardias civiles también? ¿No os dais cuenta de la pedazo de injusticia existente con ellos? ¿Por qué no se habla de este caso? ¿Por qué no se les defiende a nuestros compañeros? Entre comillas, porque fijaros, también me he encontrado esto. 10 de agosto del 2021, Consejo de la Guardia Civil. El acuerdo del Pleno del Consejo de la Guardia Civil sobre los miembros del cuerpo que iniciaron el camino para el reconocimiento del derecho de asociación con fines profesionales en el mismo. Y solicita precisamente Unión de Guardias Civiles, que lo estoy tapando aquí para que lo veáis, que se reincorporen. El 21 de junio del 2021 lo propusieron. Están gritándolo a voces también las asociaciones de guardias civiles. ¿Cuál es el motivo entonces de que no entren de nuevo otra vez en la Guardia Civil estos guardias civiles? Desde el canal quiero lanzar mi máximo apoyo a nuestros compañeros expulsados, decirles que ha sido más que un honor conocerles en persona y seguiremos dándoles apoyo en una miniserie que vamos a continuar en este canal de YouTube, porque vamos a ver publicaciones que han salido en televisión y las vamos a debatir, a ver qué os parece. Pero esto no puede quedar en aguas de borrajas. Así que si no te lo quieres perder, te recomiendo que te suscribas aquí, pincha en este cabezón que te sale por aquí, pincha y suscríbete para darnos apoyo, o puedes irte a ver otro vídeo que dice YouTube que este te mola mogollón. Y ya sabes, en nuestro comentario que está fijado tenemos nuestro canal de Telegram. Síguenos ahí dentro también. Se os quiere mucho, tronquitos. ¡Mua!